Adelante. Muy bien, pues es un gusto para mí presentar a la doctora Catalina Olga Maya Alfaro, quien es originaria de la Ciudad de México, profesora en educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en pedagogía por la Escuela Normal Superior de México y con posgrados en los siguientes campos. Especialización para la docencia por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, CICE, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialización en Teoría Educativa y Modelos Pedagógicos por la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. Maestría en Educación en Campo Formación Docente y doctorado en Educación por la misma universidad. Cuenta con postdoctorado en el programa multidisciplinario de formación continua para doctores en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Su trayectoria académica se ha orientado a la formación inicial y permanente de los maestros en educación básica y superior, en escuelas normales y otras instituciones formadoras de docentes. En la Universidad Intercontinental, donde se desempeña actualmente, es docente del programa de doctorado en seminarios relacionados con política y gestión educativa y con metodología en investigación, y en el programa de postdoctorado de la misma institución coordina el módulo Innovación en la profesión docente en el siglo XXI. En la investigación educativa se destaca por ser miembro fundadora de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, SOMEC, coautora en los estados de conocimiento que publica el Consejo Mexicano de Investigación Educativa del CONIE, en el más reciente, que refiere al tema docentes de educación básica y normal del área de sujetos de la educación del 12 al 2021. Asimismo, ha dictaminado trabajos para congresos, revistas especializadas, es asesora de tesis de posgrados y actualmente es jurado internacional y evaluadora de las tesis del programa de doctorado de la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Esta trayectoria se destaca su papel en la administración y gestión pública en lo relativo a la educación normal, la formación continua y el desarrollo profesional de los docentes en México. Pues qué honor tenerla con nosotros, doctora. Muchas gracias. Pues iniciamos. Ustedes me dicen por qué, ¿qué cree que se corta? Estamos Eh, listos. se cortó, eh, sí, a ver si no se corta, ¿eh? Ustedes me dicen, ¿me escuchan bien? Sí, maestra. ¿Sí, sí me escuchan bien? Ah, bueno, Sí. sí, les digo que a ver si no se corta porque sí se interrumpió en varios momentos. Ponme el mensaje, por favor. De hecho, se congela su imagen. Bueno, voy a empezar. Bueno, pues buenos días. Después de agradecer y estar muy contenta de platicar con ustedes en este momento tan especial, tan importante académicamente hablando, donde van a presentar sus avances de los proyectos, em, incluiremos estos referentes que traemos acerca de la gestión escolar en tiempos de incertidumbre. Iremos retomando estas dos categorías, ¿no? Gestión escolar e incertidumbre a lo largo de la plática. Em, el propósito de esta charla, pues, es dialogar con ustedes acerca de la gestión escolar en contextos de incertidumbre a partir de algunas aproximaciones como son la sistémica, epistemológica, contextual, ética, intersubjetiva, que los siga apoyando a ustedes en la problematización de los objetos de estudio, ¿no? Entonces, esta plática, pues considérenla como parte de su proceso en la formación académica que están adquiriendo y que de alguna manera enriquece o ayuda a seguir discutiendo, debatiendo, ¿no?
aspectos teóricos, metodológicos, de reflexión que les ayude justamente a ir acotando, ir delimitando sus objetos de estudio, ¿no? Entonces es parte de este proceso. Eh, la primera aproximación, y le llamo aproximaciones, a un conjunto de referentes que nos ayuden a construir mm, una mirada intelectual mucho más, diría, más sólida, más amplia de lo que es la gestión escolar y no limitarla exclusivamente a una epidermis o a unas capas o algunas creencias de lo que suceden en las instituciones escolares, ¿no? Y me refiero a cuestiones como decir, pues eso es lo que siempre sucede, así se ha dado, es costumbre. Pues ya sabemos que el director es junto con otros, forma un grupo y son los que dirigen la escuela y nosotros pues ya sabemos que una cosa son las reformas y otra cosa son las prácticas y son las realidades. Si bien son esos elementos y otros que se dan en las prácticas institucionales, estas aproximaciones quizá nos ayuden a profundizar entre esas capas, ¿no? A ver qué más hay, a develar otro tipo de situaciones, ¿no? A tener otras lecturas de lo que implica la gestión, la escuela, los actores, las políticas, las prácticas, ¿sí? Los procesos, las evaluaciones, las implementaciones curriculares, es decir, todo lo que se da en la vida escolar y que tiene que ver con la gestión, ¿no? Entonces, esta aproximación sistémica es un primer referente que traigo a la mesa para poder incluir esto que es la gestión educativa. Si bien hay una tendencia a hablar de gestión escolar por las características, las relevancias que tiene hoy la escuela para la mejora de los aprendizajes, para la formación de ciudadanos, para el desarrollo profesional de los maestros, no la podemos solamente, diríamos, sacar de todo un conjunto, de todo un proceso que refiere a las cuestiones de gestión educativa, que habría que verlas más en el conjunto del sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, la educación básica, pues es inicial, preescolar, primaria, secundaria, y ese conforma un subsistema muy específico, muy particular, muy heterogéneo, ¿no? Del conjunto del sistema educativo que está definido por políticas, por normas, por todo un sistema que está conectado a otros sistemas del contexto socioeconómico, político, cultural del país, ¿no? Y que va definiendo una manera, un marco legal, unas orientaciones amplias, líneas generales, ¿no? Para la educación básica o para la formación de maestros, ¿no? Pero ese es en un sentido amplio, que es lo que se le ha denominado el nivel macro, ¿no? El nivel macro, el nivel amplio, el nivel que no solamente es una cuestión de un conjunto de centralismo, sino que es, vaya, la definición de la política educativa en el marco de las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, ese es un referente que no podemos dejarlo de lado, porque esto se expresa de manera muy particular a partir de los subsistemas estatales, ¿no? De los subsistemas regionales que puede decirse que son los niveles meso del sistema y el llegar a las escuelas, que es el sistema micro, si se quiere ver desde esta lente sistémica, ¿no? Entonces, esa es como una primera aproximación que define dimensiones, ejes, niveles, para no perder de vista que la escuela no es un ente aislado, aunque hoy toma una centralidad en la gestión escolar, no podemos olvidarnos de la gestión educativa, del hacer a nivel macro y a nivel meso, porque está impactando en
cada una de las escuelas, sus modalidades, tipos, características, etcétera, ¿no? Entonces, esta aproximación sistémica entre gestión educativa y gestión escolar no puede pasar desapercibida en la construcción de sus objetos de estudio si es que refieren a gestión escolar, ¿no? Ese es un punto que no habría que perder de vista porque sí hay un impacto o muy fuerte o muy lejano o muy resignificando otros niveles que ustedes justamente tendrán que explicar, analizar si es que están en ese lado de los objetos de estudio, ¿no? Entonces, esta primera aproximación, aunque hoy se hable de gestión escolar, no podemos dejar de lado la gestión educativa que corresponde a otros espacios, a otros actores, a otras instituciones y que tienen una relación estrecha, aunque esta relación estrecha nunca es así como aterciopelada, ¿no? Sino que está llena de tensiones, conflictos, equilibrios, desequilibrios, justamente porque los sistemas no son estáticos, ¿sí? Son entes dinámicos, sistemas vivos, ¿no? Que se están movilizando, que entran en conflicto, en dinámicas a veces tranquilas, por decirlo, ¿no? Pero a veces no, es todo, tener una mirada sistémica implica también atender a ese movimiento de los procesos, que a veces avanzan, a veces hay retrocesos, que son parte de las prácticas de los actores que están implicados, ¿no? En este sentido, también esta mirada sistémica, pudiéramos decir que en estos engranajes hay como tres elementos, ¿no? Uno es la subordinación normativa y la autonomía relativa de las escuelas. Ahí se juega una primera tensión, ¿no? Que porque mientras la macrogestión, ¿no? El sistema amplio establece políticas, leyes, reformas, presupuesto, la microgestión, que pueden ser los sistemas meso o pueden ser las escuelas, las llevan a cabo, las implementan, ¿sí? Pero muchas veces esa implementación, ¿no? Se juega y se apuesta por una autonomía relativa. Sin embargo, dependiendo de sus condiciones sociohistóricas, de sus condiciones culturales, de sus condiciones institucionales, estas normas no se llevan a cabo tal cual. Se reinterpretan, se adoptan y a veces hasta se transgreden esas normas, ¿no? O sea, las condiciones de la escuela con un sistema más amplio no es directo, no es lineal, no es puro y no es tal cual, no es tan fiel, ¿sí? Entonces hay una primera tensión en que eso es lo que de pronto se traduce en la cotidianeidad en que dicen es la misma gata pero revolcada. No es cierto. Esto no pasa así. ¿Sí? Esto pasa, se construye de manera muy particular, muy significativa en cada uno de los planteles, en cada una de las escuelas, ¿no? Situación que hay que tenerla en cuenta porque esa es una relación tensa entre la amplitud de gestión educativa y la gestión escolar. Y si quisiéramos irnos a una parte más fina, si gestión escolar la estamos dando en el terreno de la escuela, pues si decimos hay una gestión en el aula, también esta gestión en el aula no es ni tan pura, ni tan lineal, ni tan perfecta, sino que puede tener inclusive también conflictos y tensiones y contradicciones entre lo que sucede en el aula y lo que sucede en la misma escuela a la que pertenece esa aula, ¿no? Entonces, la gestión siempre está en movimiento, puede estar en equilibrio, pero también puede estar en constantes tensiones. Y eso no es que sea malo, sino simplemente es una cuestión de mirar que la realidad educativa no es estática, es dinámica, está llena de procesos y de prácticas que avanzan y que se retroceden, ¿no? Y sobre todo,
el papel de los actores, ¿no? Del director, del cuerpo docente, de los supervisores, de los padres de familia, de la comunidad de los estudiantes, pues no son entes homogéneos, traen una serie de saberes, trayectorias, creencias, maneras de intervención, experiencias, que eso hace, ¿no? Justamente que la gestión pues sea compleja, ¿no? Que la gestión no tenga una direccionalidad, pudiéramos decir, lineal, planeada totalmente, controlada totalmente. Esto cambia la visión de la escuela y quienes intervienen en ellos. Entonces, esta subordinación normativa y esta autonomía están en juego permanente, ¿no? Están como a veces pudiéramos decir ciertos equilibrios, pero a veces están de manera tensionada, ¿no? Otra, Otro eje para tener esta mirada sistémica entre la gestión educativa y la gestión escolar es entender la concreción de las políticas, reformas, marcos legales, que cada escuela le va dando sentido y significado a partir de esa dinámica, de esos acuerdos o de esos desacuerdos que hay entre los actores, ¿no? Esas maneras de entender, esas maneras de abordarse, esas maneras de apropiarse, ¿no? De cómo se entiende lo que está escrito o lo que llega desde la parte central muchas veces, ¿no? Desde aquí de la Ciudad de México, y hay una serie de mediaciones, reinterpretaciones y significados que valen la pena analizarlas. Esas son las realidades justamente en las que especialistas como ustedes que se están formando tendrían que dar la explicación y el análisis de manera teórica y de manera empírica, porque son las realidades desconocidas y que muchas veces son las realidades interesantes de cómo se está apropiando y resignificando una reforma educativa, por ejemplo, ¿no? En el sentido de la gestión. Entonces, esa concreción, esta otra mirada es, pues, asomarnos más a las escuelas, porque es ahí donde se define la particularidad de los procesos y las prácticas, ¿no? Y otro eje para poder entender esta relación entre gestión educativa a nivel macro y gestión escolar a nivel territorio-escuela, pues es el bucle informativo, ¿no? La gestión educativa es la que provee de esos lineamientos, de esos recursos, ¿no? En un flujo descendente, ¿sí? Si miramos jerárquicamente el sistema educativo. Pero lo interesante es de que la gestión escolar es la que nutre de abajo hacia arriba, ¿no? Con datos, con evidencias, que justamente tendrían que ser como parte de la realidad, como parte de la expresión muy particular de lo que sucede en la escuela, tendría que ser la base en el rediseño de las políticas y reformas en un flujo ascendente, ¿no? Ahí es donde justamente también se tensiona, porque muchas veces se dice que en las escuelas suceden apropiaciones, reinterpretaciones muy particulares por la heterogeneidad en que se dan, ¿sí? Y entran en tensión con la homogeneidad de las políticas, ¿no? Que pareciera que son iguales para todos, para todo el país. Y esas realidades muy particulares de los estados, de los municipios, de los territorios, pues ahí sucede y muchas veces no son o no forman parte de las grandes decisiones. Entonces este bucle informativo se rompe, ¿sí? Entonces, sin embargo, son elementos que nos ayudan a entender esta aproximación sistémica entre la gestión educativa y la gestión escolar. Miren, hay varias acepciones de gestión. Si nos damos a la tarea de gestión escolar, hay varios sentidos, significados, ¿no? Pero que coinciden todos de alguna manera en el hacer, en el lograr hacer las cosas, en dirigir esfuerzos, en que es una función operativa, en que
se logran o hay que crear posibilidades, condiciones para resolver situaciones, ¿no? Aquí hay algunos autores, la misma SEP lo ha definido de alguna manera. Lo que traigo aquí es más que nada, es que entender que esto, ¿no? De la gestión escolar, si bien es un hacer, no es el fin, ¿no? La gestión es el puente para lograr los objetivos y los propósitos de la escuela básica, de la formación de maestros, de la formación de profesionales en el nivel superior, ¿sí? Entonces, la gestión no es el fin último, inmediato y preocupante, no, sino es el puente que nos lleva a hacer cosas. Y ese puente que nos lleva a hacer cosas para lograr esos grandes propósitos de la educación básica es que es mejorar los aprendizajes, que haya mejores aprendizajes significativos, o si queremos desglosar pensamiento crítico, ciudadanía participativa, eh, em, igualdad de género, etcétera. La pregunta es, ¿y cómo lograrlo? Desde las instituciones, desde el cuerpo docente, con estos directivos, con esta comunidad, con estos supervisores, con estos acompañamientos. Entonces, esto nos lleva a pensar en que hay que crear esas condiciones, ese puente. ¿Cómo queremos ese puente? Un puente que nos aligere la marcha, un puente que nos esté lleno de piedras y de, diríamos, de baches para lograr esos propósitos, ¿no? O queremos un puente más amable, o queremos un puente que de pronto las situaciones imprevistas las podamos resolver todos de manera un tanto mucho más amable, más sencilla, o bien si nos enfrentamos a algún imprevisto que no podamos solventar, es pensar de esa manera, con experiencias, con condiciones, cómo podemos hacerlo. Entonces se trata la gestión escolar o la gestión educativa, dependiendo de dónde esté ubicado, es crear las condiciones para que cada institución pueda desarrollar desde sí las capacidades requeridas, pero para lograr los propósitos. O sea, no podemos hablar de gestión a solas si descuidamos, si nos olvidamos de las grandes metas, de los grandes fines escolares. O sea, aquí sí podemos tener como un referente que no es el único, es no podemos olvidarnos del perfil de egreso de la educación básica o de los perfiles de egreso de las licenciaturas en la formación inicial o en la formación continua, ¿no? O sea, queremos llegar a eso, entonces la gestión tiene que ser como ese hacer, como ese puente que cree condiciones para poder llegar a ello, que implica reglas de juego, acuerdos, diálogo, diseñar situaciones implica diseñar situaciones que nos permitan la acción colectiva de ese cuerpo docente o de ese cuerpo de académicos. Sí, en ese sentido creo que nos está llevando estos elementos de gestión escolar desde una mirada sistémica a que la gestión es un hacer y la gestión es un hacer colectivo. Es una acción colectiva. Ya estos estudios de la administración antes de la gestión, se hablaba mucho del sistema y el actor, y que decía, bueno, pues es que ¿qué es más importante, el sistema o el actor? ¿No? Y había ahí como un debate, ¿no? No, pues que el sistema, que los actores. Pero en este debate, conforme fue avanzando, pues hoy habla más de los actores. Hoy habla más de el papel colectivo que del papel individual por sí mismo en que se puedan diseñar esas situaciones para lograr esos grandes fines que nos establece la educación básica y la formación de maestros y la formación de profesionales. Eso lo establece el sistema educativo, ¿sí? Ahí hay otro conecte con la gestión educativa, pero lo que corresponde a la gestión escolar es justamente esta acción colectiva.
Y esto no se puede hacer si no se conoce lo que sucede en las escuelas. ¿Sí? Y lo que sucede en las escuelas, ese conocimiento no puede quedarse en la parte epidérmica, es decir, en que ya sabemos qué pasa, en que ya sabemos que el director actúa o tal de tal manera, en que hay algunos grupos. Eso es la parte, diríamos, las primeras capas de la cebolla. ¿Sí? Creo que es importante que ese conocer el funcionamiento de las escuelas, eso es lo que relaciona a la investigación para poder conocer eso que sucede en la escuela. Y puede ser un mismo plantel en el turno matutino y en el turno vespertino, pero las condiciones, los actores, la acción colectiva, la gestión es diferente en ambos turnos. Entonces, eso también nos va llevando esta mirada sistémica a entender que cada escuela tiene sus condiciones y características particulares y la visión o el predominio del enfoque heterogéneo nos ayuda a entender esta manera o de acercarnos a la gestión. Para diseñar estas situaciones que hagan posible el logro de ese perfil, de esa mejora de los aprendizajes, de ese desarrollo profesional, de esa formación de profesionales, pues el lenguaje para algunos actores, para algunos autores, es imprescindible. La conversación, el lenguaje, el diálogo, el debate, la expresión. Si no hay esto, si no pasa por el lenguaje, que es la expresión de cómo estamos viendo las cosas, no hay una gestión que nos ayude a hacer ese puente para lograr los fines escolares o los fines que plantea el sistema educativo, ¿no? Entonces, decir las cosas, hablar las cosas, mencionarlas, nombrarlas, implica discusión, implica ponerlos en la mesa. Ahorita, como ustedes están alrededor de esta mesa, es expresarlos de tal manera que a partir de estas interacciones, puntos de vista, develación de creencias, percepciones, acuerdos, desacuerdos, y que no solamente implica el lenguaje oral, sino también los silencios hablan, el cuerpo habla, ¿no? Es considerar es considerar el papel del sujeto, el papel del sujeto docente, el papel del sujeto director, el papel del sujeto eh, acompañante, supervisor, externo, especialista, padre de familia, estudiante, porque todos tenemos cosas que decir con relación a la escuela, ¿no? A esa comunidad. Y eso es lo que va generando comunidad. Y eso es lo que de alguna manera implica hacer agenda. Hacer agenda es colocar cuáles son las prioridades que se tendrían que atender de manera un tanto sistemática, ordenada, porque no todo se puede atender en determinado tiempo, en determinado espacio, con determinados recursos. Ahí ya estamos hablando de un papel de la gestión. Gestionamos tiempo, gestionamos espacio, gestionamos recursos, organizamos, establecemos rutas, pero también en función de prioridades, es decir, de hacer una agenda. Y entonces estamos pasando a que ese hacer, ese puente, no es un puente improvisado. La gestión va implicando un camino, una construcción sistemática, discutida, dialogada, ordenada, planificada, ¿sí? Entonces, nos va llevando intervenciones no de ocurrencia, sino intervenciones que van fundamentadas entre la investigación, entre la evidencia, entre la discusión, ¿no? Entonces, dice para Blechman, quien gestiona hace. Pero su hacer fundamental es hacer para que con los otros se haga del modo más potente posible.
Es decir, esos puentes para llegarnos al logro de los objetivos, pues tienen que ser posibles, tienen que ser factibles, tienen que ser con posibilidad y con potencia de que sí se puedan hacer las cosas, ¿no? Entonces, en esta primera aproximación, que fue sistémica, pues nos ayuda a ir entendiendo que la escuela y los actores son dinámicos, es una organización viva en donde hablar, por eso le puse así un poco al título de esta charla, hablemos sobre gestión escolar, porque eso nos lleva justamente a expresarnos desde otros lados, ¿sí? Abrirnos, a tener disposición, a tener escucha, porque la acción colectiva es fundamental para la gestión. Una segunda aproximación es epistemológica, es decir, cómo entendemos desde algunos referentes que dan lugar a la construcción del conocimiento el sentido de la gestión escolar, ¿sí? Miren, Juan Casasus ha sido uno de los autores que ha propuesto varias visiones, ¿no? De cómo entender la gestión educativa, a veces le llaman, a veces se usa sinónimo entre gestión educativa y gestión escolar, pero ustedes como especialistas yo creo que tienen que ir delimitando justamente este concepto, ¿no? ¿A qué le están llamando gestión escolar? ¿Y a qué le están llamando gestión educativa? Y bueno, luego hay gestión en el aula, y luego hay gestión socioemocional, luego hay gestión de la investigación, etcétera, ¿no? Como que se ha ampliado el abanico en ese sentido de la gestión, ¿no? Pero el que nos trae aquí, Casasus estableció estas visiones con el fin de entender cómo ha ido evolucionando la gestión desde el mediados del siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, hay una visión de futuro muy lineal que se le ha llamado visión normativa, donde la gestión es central o desde la cúpula gubernamental muchas veces dice qué es lo que tienen que hacer todas las escuelas, ¿no? Entonces, como esta es la visión que ha predominado y que toda, no crean que se ha ido, ¿eh? En que se cree que si se dicta una reforma educativa, se va a aplicar igual o que se está aplicando igual en todas las escuelas del país, ¿no? Por ejemplo, si la nueva escuela mexicana está dicha tal cual, se cree desde esta visión normativa que la norma curricular se está aplicando en escuelas multigrado, se está aplicando en escuelas urbanas, se está aplicando en la secundaria técnica, tan igual de Mexicali como aquí en la zona de la Ciudad de México. Pues no es cierto, ¿verdad? Porque ya vimos que las investigaciones, las tendencias hoy contradicen esta posibilidad, ¿no? Entonces, esta visión lineal de futuro ha predominado, ¿sí? Desde el siglo pasado, pero no se ha ido, todavía se cree, ¿sí? Otra, una visión prospectiva que habla de futuro, que se dio en los años 70, es cuando viene la, las actividades de planeación, ¿no? De modelos y resultados, sobre todo de costo-beneficio, de rentabilidad, de cuánto hay que invertir, de que el Producto Interno Bruto tiene que ir mucho más a educación, ¿no? Como teniendo un futuro que se pueda prever en términos de metas, cobertura, expansión del sistema educativo. Ha funcionado, sí ha tenido sus resultados, pero hoy, y también está presente, pero también hoy se conjuga, coexiste con otro tipo de visiones que vamos a ver en la otra lámina, ¿no? Luego en los 80 vino esta visión estratégica de la planeación, de la gestión y de la evaluación con el FODA, que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Como detectar en las instituciones cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Vino esta frase, hay que hacer más con menos. Es decir, aquí la cuestión de los recursos tendría que ser mucho más racional, ¿no? Como para poder
no, ni había, ni hay cómo darle lugar a los actores para que la gestión se maximice con relación a los recursos que la institución tiene. Esto no ha desaparecido. Al contrario, creo que se ha agudizado. Hoy las instituciones con menos recursos depositan en los actores mucho más esfuerzo como para hacer cosas con menos recursos. Y esto tiene que ver con políticas de Estado, con políticas gubernamentales, con la política pública, con la designación de recursos, etcétera, ¿no? Esto impacta esa manera de gestionar de manera amplia en la gestión escolar, ¿no? Y es cuando se le empieza también a dar un lugar importante a las escuelas en términos de su propia autonomía. Estos elementos de la admisión, la visión, las rutas, la planificación, la evaluación, la rendición de cuentas, va teniendo un lugar importante porque se le está dando un paso mucho más presencial, mucho más central a las escuelas y no tanto al sistema como pudiera ser con esta visión normativa, ¿no? Tenemos para los años 90, según este autor, tres visiones: la estratégica situacional y la calidad total, ¿no? Y tenemos otra en los 90 que es la visión de la reingeniería y la visión comunicacional. Fíjense, en los años 90 es cuando se desarrolla más esta idea de la gestión, ¿no? Que nos llega con más fuerza, es una tendencia que va junto, que va relacionada con los procesos de descentralización en nuestro país, con la firma del Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica, ¿no? Donde el papel de las escuelas va teniendo una centralidad y el papel de los maestros para los fines de la calidad educativa, ¿no? En este sentido, esta visión estratégica situacional parte de que pues hay que establecer acuerdos, consensos, ¿no? De que la planeación tiene que estar como muy racional a partir del ejercicio presupuestal. Y hay un enfoque sistémico, que ese es el que veíamos en la aproximación anterior, ¿no? El enfoque sistémico va teniendo una fuerza relacional, de organización, de correspondencia, ¿sí? En donde la escuela y los sujetos tienen un papel relevante en la consecución de la calidad, ¿no? Los sistemas de medición, la evaluación, los resultados de dicha evaluación, los recursos, la rendición de cuentas, pues son elementos que van apareciendo desde finales del siglo eh, pasado, que no se han ido, que están, ustedes escucharán, que predomina, que están en los materiales de otros momentos de reforma educativa, ¿no? Es cuando va tomando también un lugar el supervisor como acompañante, los directivos como líderes y que de alguna manera se va estableciendo un paradigma de cambio en el papel de los sujetos y de las organizaciones muy puntuales como es el papel de la escuela. Si ustedes ven, aquí en esta primera visión normativa, la escuela no tiene un lugar central, es el sistema el que predomina, ¿sí? Y que hoy a partir de los 90 la escuela es una organización fundamental para el cambio, ¿sí? En ese sentido, hay una manera de replantear las maneras de organizar, las maneras de operar, las maneras de gestionar. Hoy estamos llegando justamente tenemos una visión comunicacional, por ejemplo, am, las redes de escuelas. ¿Sí? El papel de los supervisores, la manera de ver ya no el sistema jerárquico de la educación básica, sino como el conjunto de escuelas en una zona donde están combinándose preescolar, primaria y secundaria, o sea, más en una mirada hasta cierto punto horizontal, no llena, no libre de tensiones, ¿sí? Pero donde las redes comunicacionales hacen que el gestor, supervisores, directores y otros líderes
pues más que los que dicten la norma, los que establezcan la norma, intente que sean coordinadores, que argumenten, que expresen posicionamientos, que formulen peticiones, acuerdos y compromisos. Otra vez, la idea del lenguaje aquí está presente, ¿no? Estas visiones no quiere decir que se terminaron unos y empezaron otras, no, estas visiones coexisten, hay una hibridación. Cada institución educativa tiene un sello característico de cómo planea, organiza, gestiona, evalúa y ofrece el servicio educativo, ¿no? En el cual se enfatizan algunas de las visiones mencionadas, se retoman posturas, mecanismos, y no hay tampoco una visión pura, pero que sí nos ayuda a entender cómo está la gestión. O sea, la idea de esta aproximación epistemológica implica son posturas, son miradas que como especialistas de la gestión tendrían que ir trabajando, ir cuestionando si son esos modelos, si son otros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada escuela hay que mirarla de manera heterogénea, de manera particular. No podemos actuar como el sistema educativo que prevalece una visión homogénea para todo el país, ¿no? Entonces, esta hibridación, ¿sí? Genera tantos estilos de gestión como instituciones. No hay una visión ni un modelo puro de gestión. Puede haber predominancia, pero tampoco puede ser permanente, ¿no? Y claro, puede haber algunas características que puedan ir definiendo la identidad de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, las escuelas normales tienen una manera muy puntual en términos históricos, en términos eh, territoriales de hacer gestión entre las normales rurales, los centros regionales, las normales urbanas, sí que tienen cierto sello, pero que también esto no es permanente, ¿no? Que van definiendo su identidad. Otro enfoque en esta aproximación epistemológica de cómo abordar el funcionamiento o la gestión en las instituciones, en las escuelas, es el enfoque sociocrítico, el cual nos ayuda justamente, tiene sus bases en los tipos de racionalidad de Habermas, en donde nos ayuda a entender que la escuela jardín de niños, la secundaria técnica, la escuela primaria multigrado, ¿no? Etcétera. Es una organización que tiene historia. O sea, no podemos olvidarnos que tuvo un origen, que tiene una evolución y que tuvo unas razones, causas, condiciones pues para surgir. Que tiene una cultura conformada, es decir, que tiene códigos, prácticas, símbolos, rituales que la van definiendo y que la van caracterizando, ¿sí? Que le van dando su identidad. Que tiene actores concretos, sí, que han pasado por la historia de esta institución y que también es una potencialidad para el cambio. O sea, muchas veces se dice, pues es que sigue igual. Uy, no, si fueras a la primaria donde salí hace 20 años, pues sigue igual. Por ahí trabajé y sigue igual. No es cierto. Aparenta ser igual. Y esa es una expresión que ya no podemos permitirnos como especialistas de la gestión escolar, porque todos los planteles tienen una estructura profunda. Todos los planteles, todas las escuelas, todas las instituciones de cualquier nivel de nuestro sistema educativo tiene cosas que no se han develado, cosas que si encontramos su explicación y análisis como especialistas de la misma, como maestros de la gestión escolar, daríamos otro panorama y otro sentido del por qué actúa, del por qué lleva a cabo cambios, transformaciones, innovaciones o por qué no, ¿sí? Entonces, la escuela, desde este enfoque sociocrítico, ya no la podemos entender como estructuras formalizadas, como estructuras que están ahí, que las define un sistema, que son parte del organigrama, que no pasa nada, que pues sigue igual, que
pues ahí el tiempo no ha pasado. Esto va desplazando, este enfoque va desplazando esta creencia. En este sentido, el enfoque sociocrítico reconoce el contexto sociohistórico de esa escuela, la dimensión ideológica, política de esos actores, ¿sí? Los procesos de organización, de acuerdos, de desacuerdos, de negociaciones y de alianzas. Esto es lo que se puede decir que es parte de esta estructura profunda, ¿sí? Entonces, asumirnos al enfoque sociocrítico nos permite ampliar la mirada para develar prácticas, procesos, tensiones en la autoridad o entre la autoridad y la demás comunidad. Develar quiénes toman decisiones y cómo se asumen o interpretan o cómo se resignifican, porque pueden tomar decisiones todavía en equipo, platicando, valorando, jerarquizando, priorizando, ¿sí? Pero los acuerdos muchas veces no son tan puros ni tan lineales, ¿no? Se van resignificando justamente cuando se ponen en marcha, cuando se implementan. Y es importante aquí recuperar otra vez a los sujetos, quienes conversan, quienes no, qué tanto de lo que se dice se pone en marcha, por qué sí, por qué no. Entonces es pasar, este enfoque nos permite pasar de entender la gestión técnico-administrativa de control y cobertura, ¿sí? Porque lo dice el sistema, porque así es, porque el director es el que tiene más años, porque es el líder formal, etcétera, a entender que la gestión se construye desde la autonomía, la decisión y la colaboración. Vaya, pero hay un sustento, que es el enfoque sociocrítico, y que es lo que estoy intentando comunicar en este momento como otra aproximación, que es la epistemológica. Una, Maestra, eh, sí, si me escucha, nada más para comentarle que nos quedan 5 minutos. no sabía. Bueno, otra aproximación es la contextual que tiene que ver con pues con este enfoque, ¿no? Que donde la investigación es fundamental para reflexionar, para tomar decisiones fundamentadas con base en evidencia empírica, elaborar un plan de acción e intervenir y hacer seguimiento. Y es un círculo de mejora. Esta sería una aproximación contextual considerando las condiciones y las características que desde el enfoque sociocrítico hemos venido comentando. Lo que permite entender esta aproximación es, pues, esto que ya hemos dicho, que siempre se ha hecho así, ¿no? Que no pasa nada, ya está establecido, que qué podemos hacer, ¿no? Retomar otro giro profesional, otro rol, otra manera de pensar, nos ayuda, pues, a profesionalizar la función directiva y docente, ¿no? Entendernos nosotros colegas, nosotros como docentes, como intelectuales reflexivos con agencia propia, porque discutimos, leemos, investigamos, acordamos, precisamos, ponemos en marcha. Esto es gestión, ¿eh? Esto implica, o sea, la gestión no está divorciada de la investigación y de la reflexión. Justamente son elementos que nos ayudan a tomar decisiones sostenidas y fundamentadas, ¿no? Y estas decisiones pues son con base a evidencias que se analizan. De ahí que los directivos y los docentes pues se consideran intelectuales reflexivos. Otra aproximación es la aproximación ética. La escuela como esfera pública, ¿no? Donde la gestión ha de considerar esto que hoy la nueva escuela mexicana ha mencionado como justicia curricular, la inclusión como imperativo ético, la horizontalidad y la colegialidad, la rendición de cuentas y la autonomía profesional. Esto haría justamente ayudaría, coadyuvaría a la autonomía relativa de las escuelas en función del sistema educativo a reconocer sus propios procesos, sus propias maneras de gestionar para llegar a esa mejora de los aprendizajes, que es como el fin, ¿no? O sea, estos son los elementos que nos ayudarían a construir desde estas aproximaciones
un puente mucho más relevante, pertinente, adecuado en cada una de las escuelas. Que hay que reflexionarlos porque no se trata de una receta de cocina, ¿sí? Y una quinta aproximación es la aproximación intersubjetiva, que está basada en el diálogo, la empatía, los consensos y las tensiones, porque cada escuela le da su propio significado compartido, sus interacciones y sus negociaciones. Por supuesto que esta trama intersubjetiva se da en el aire, se da entre los sujetos mismos, el director como mediador y los docentes como el núcleo de esas interacciones, de esos intercambios, de esos diálogos, que no siempre son así como muy lindos, ¿no? Sino que justamente suceden, son aprendizajes, ¿no? Se decía que quizá unas primeras prácticas de gestión están en el rey Arturo cuando conformó la mesa redonda, ¿no? Porque conversó y tomó acuerdos sobre la situación, ¿no? Entonces, ahí nos podemos remontar a unos primeros elementos de la gestión. Claro, ha habido otros, ¿no? Pero por las características del personaje. Y esto pues nos ayuda a entender la incertidumbre, ¿no? Que así se ha llamado la charla. La incertidumbre porque no es un mal de las escuelas, es una condición constitutiva de nuestra época, ¿no? Donde hay una tensión entre esta parte de macrogestión y de microgestión, donde lo, más que gestionar lo seguro, gestionamos con la incertidumbre de manera cotidiana en los imprevistos y en lo que sucede actualmente. El enfoque de estratégica situacional, del enfoque que hablamos hace rato, nos ayuda a construir estructuras flexibles, porque rígidas en este momento epocal, la incertidumbre está presente diríamos, con todas las vulnerabilidades que hoy las escuelas se les caracteriza. Implica construir vínculos, consolidar vínculos de acompañamiento, reflexibilidad y diálogo para poder entender que la gestión técnica y administrativa no es la mejor visión para poder entender que hoy la escuela es un sistema vivo, abierto y multireferencial, donde la gestión tendría que caracterizarse por la autonomía, la decisión y la colaboración. Y bueno, pues yo terminaría con esta frase, que la gestión es construir los espacios de posibilidad para que la escuela siga siendo un espacio de humanización, inclusión y transformación social, que son los fines, ahí donde el entorno parece más fragmentado. Y entonces, tener conciencia que pasar del conflicto a la negociación, considerar la evaluación como diálogo, monitoreo y reorientación y la sostenibilidad del cambio, es decir, hacer permanecer aquello que sí nos funciona, que sí nos ayuda a lograr esto que está aquí abajo, es entonces construir entre todos la escuela que queremos, ¿no? Diálogo, escucha, confianza y colaboración son aprendizajes que también como comunidad escolar hemos de seguir construyendo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Ya nos escuchan? Sí, sí los escucho. ¿Saben qué? Si me reducen un poquito para poderlo y ampliar ustedes, ¿por qué no veo a la maestra Diana? Pero me escucha, soy como la voz de su conciencia. Ah, creo que ya. Ya veo a la maestra Diana. Okay. Bien. Bueno, pues muchas gracias de manera de entre lo técnico propuesto por la teoría y la reflexión, o sea, va ganando entre lo que está propuesto por lo que se dice, esta historia, me encantó esta imagen de la epistemología de la gestión en cuanto a las
décadas, cómo viene cambiando y cómo llegamos pues al presente. Ha sido muy elocuente su charla, muchas gracias. Quiero dar el turno a los estudiantes para que dialoguen con la doctora. Maestra, le agradezco mucho lo aprendido. Pude enlazar un poquito también con la formación que hemos tenido aquí en la maestría y también en la realidad que bueno, personalmente yo vivo. Y también me gustó mucho esta parte de cómo es base en la necesidad que presenta, pues, en particular México, donde estamos, pero pues también el estado en el que estamos y la escuela en sí, cómo se va cambiando estas normas, todo esto que se necesita o se requiere, porque pues sí, uno va enfrentando situaciones, pero pues sí, el diálogo siempre ha sido un puente que nos abre muchas oportunidades. Así que sí tomé muchas notas de cómo pues un director puede ser ese mediador. También mediador puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, pues sí, esta parte que me corresponde a mí como docente en el aula, que también lo menciona mucho, ¿no? Cada uno en su aula es libre de poder ajustar toda la norma, todo lo que el Estado requiere, y pues sí, como un docente poder hacer una transformación en el aula. Muchas gracias. Bueno, yo, maestra, también le agradezco el compartir su conocimiento con nosotros, y a medida que escuchaba, pues también muchas cosas las relacionaba con práctica diaria o también con el tema de investigación, y pues fue muy enriquecedor. Realmente le agradezco por ello. Creo que es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando esta mirada hacia la gestión, cómo es que esto que se va transformando, pues ahora sí que nos va llevando a diferentes maneras de dirigir, de diferentes maneras de llevar a cabo esta gestión, ¿no? Que se lleva a diario de las. Sí, si me permiten. Sí, justamente ustedes tienen ahorita, tienen oro molido en sus manos porque están también cuestionando en la formación de la maestría su práctica, lo que viven cotidianamente como docentes, como directores, ¿no? Eh, Seguro estoy que cuando se dan los espacios de reflexión en los seminarios del programa de maestría, pues traen a cuenta lo que vivieron en la semana o sus experiencias o sus saberes, ¿no? Y esto es fundamental porque creo que son de las pocas formaciones, digo, puede haber otras, ¿sí? Donde ustedes están, diríamos, haciéndose preguntas, ¿sí? Cuestionando y como estableciendo un proceso que no es fácil, es complejo, un proceso de distanciamiento para poder leer su propia realidad, que es la reflexión, ¿no? Y encontrándole como sustento, explicación a través. Por eso traje estas aproximaciones, para que sean lecturas posibles, puede haber otras, ¿sí? Lecturas posibles justamente de ir dando respuesta o de ir encontrando preguntas a esa realidad que viven cotidianamente, por decirles de lunes a viernes, más todo lo que se acumule en los fines de semana, pero que en compañía de sus académicos, de sus docentes, vayan abriendo esa mirada. Las respuestas no son inmediatas, pero sí las preguntas ayudan justamente a continuar ese proceso de problematización, ¿no? Y ahora que presenten sus avances, ¿no? En sus proyectos, pues justamente es ir como, es una construcción permanente de ir encontrando más preguntas, de ir acotando y de encontrar, pues, el punto, ¿no? Donde digan, por aquí me voy a ir en mi investigación, ¿no? El eureka que decían los griegos. Muy bien, muchas gracias.
Doctora, tengo una pregunta. De la primera aproximación sistémica, donde habla sobre la gestión educativa y la gestión escolar, comenta que la gestión escolar provee con información o sube la información hacia la gestión educativa en, el, en la dimensión macro y esta toma decisiones para poder generar las condiciones para la gestión escolar o a nivel micro. En México, a lo que yo tengo entendido, el programa, bueno, el organismo federal que es el Mejoredu, si no me equivoco, ya no existe. Entonces, en este momento, ¿cómo surge? Porque es un órgano externo que evalúa a la educación. Entonces, ¿cómo está surgiendo ahorita cómo fluye esa información de la gestión escolar? ¿Cómo sube la gestión educativa y cómo la gestión educativa realiza y genera reformas para generar las condiciones adecuadas? Ahorita, ¿cómo lo está manejando México Ok. sin este organismo? Sí, en efecto. eh, De acuerdo con estas tendencias y estos procesos, la información de las escuelas tendría que nutrir la toma de decisiones federales, estatales, ¿no? Porque da evidencia, da cifras, reporta problemas, esboza necesidades, ¿no? Que aunque existieran estos organismos, el INE y Mejoredu, ¿sí? Y que reportaban información útil, pertinente, derivado de investigaciones serias, formales, pues tampoco eran como muy escuchadas por los tomadores de decisiones, ¿no? Hay un rompimiento, es una manera de poder entender, pues, estas tensiones entre la gestión educativa y la gestión escolar, ¿no? Que ese es como que el debería, ¿verdad? Pero sabemos que esos deberías quedan muchas veces en el aire, ¿no? El problema es más fuerte porque justamente, maestro, ni el INE ni Mejoredu, que eran los organismos que proveían de información sistemática, confiable, derivada de investigaciones, estudios, diagnósticos, estadísticas, etcétera, ya no lo hay, en efecto, ¿sí? Y entonces estamos padeciendo justamente de ese bucle informativo que dé fuerza a los tomadores de decisiones. Que esas decisiones no sean abruptas ni derivadas de las improvisaciones, ¿no? Sí está haciendo falta. ¿Qué es lo que de alguna manera pudiéramos decir que no quiere decir que se esté sustituyendo, pero justamente está en las investigaciones de los posgrados como parte de que den cuenta de las escuelas? Sus tesis de maestría, ¿sí? Como otras tesis de doctorado que hacen estudios particulares de sus realidades educativas, llámese escuela, sistema educativo, estudios de caso, etcétera, son insumos que tendrían que ayudar en la discusión de la toma de decisiones. ¿Sí? Sí, que no lo hay, que se está requiriendo, que hay estudios, o al menos me he dedicado como a buscar, a hacer una búsqueda, por ejemplo, de cuántos docentes de multigrado hay en el país. No la hay, no la hay. Y entonces, pues sabemos cuántas escuelas rurales hay, multigrado, más del 49%, pero en términos de condiciones sociodemográficas, de quiénes son los maestros rurales, no los hay, ¿no? Entonces, pero tampoco hay, por ejemplo, pues yo sola no me voy a lanzar a ese estudio. Implica varias capacidades, implica varios acuerdos, ¿no? Porque son sistemas y que tampoco, si recurro a la Secretaría de Educación Pública, ni me la da y dice que no hay, ¿no? Entonces sí es un problema que hay que reconocerlo. Y los datos, la información empírica explicada y analizada que ustedes ofrezcan en sus documentos de tesis derivadas de la investigación, tienen una aportación muy fuerte que no hay que desconocerla y que justamente hay que sacarle
brillo en la justificación de su estudio, en los alcances de ese estudio que ustedes están haciendo. Gracias. Gracias. ¿Sí? Doctora, pues es un honor tenerla con nosotros en esta su casa, la Benemérita Escuela Normal, educadora Rosaura Zapata. Vamos a compartir el reconocimiento. En su momento pues se lo hago llegar. Luego vamos a... O yo voy por él. Para invitarnos a nuestro aniversario con mucho gusto, doctor. Nos trabaja, además conoce nuestra escuela, la hemos tenido acá alguna vez. Sí, lindo, me acuerdo. Sí, muy bien, pues con mucho gusto la puedes, pero... Ahí, espérame. Estos temas de... Es que no me deja. Ahí está. Muy bien, pues la Secretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Media Superior, Superior e Investigación, la Dirección de Educación Superior para Profesionales de la Educación y nuestra Benemérita Escuela Normal, educadora Rosaura Zapata, le otorgan el presente reconocimiento a la doctora Catalina Olga Maya Alfaro por haber impartido la conferencia magistral Hablemos de Gestión Escolar en tiempos de incertidumbre, en el marco del segundo coloquio institucional de la Maestría en Gestión Escolar, diagnóstico, fundamentación teórica y diseño del primer ciclo de intervención. Mexicali, Baja California, 27 de junio, firma nuestra directiva, la doctora Yuri Ariadna Barajas Guzmán. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de hacer este intercambio. Gracias, doctora Barajas. Gracias, querida maestra Diana. Sí, te puedes acercar. Ya. ¿Yo te he ido con Ulises o a ver? No me deja. Nos salimos de la pantalla por algún motivo, pero aquí estamos, doctor. Sí, ya se está terminando. Pues muchas gracias por haber estado con ustedes, por compartir con este programa de maestría y éxito en en su coloquio, en sus avances. La retroalimentación seguro que los va a reorientar para nuevas etapas en su proyecto. Doctora, por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta información que la verdad fortalece nuestro quehacer cotidiano. En realidad, como usted decía, hay un conflicto entre los bastantes y justamente los docentes que estamos aquí con respecto a esto que usted nos comparte, porque hay una valoración de lo que hacemos y hacia dónde queremos. Sin duda, necesitamos tener liderazgos que estén enfocados hacia la mejora, que esta sea la visión, que en la institución podamos seguir. Claro que con mucho gusto la invitamos para que venga y recoja este conocimiento, pero también para que pueda compartir con el resto de la comunidad otro escenario. Sería un placer tenerla presencial. Con mucho cariño siempre, para la Escuela Normal Rosaura Zapata. Muchas gracias. Bueno, pues me despido. Un gusto.